Hoy les proponemos hacer un largo viaje dando la vuelta a todo el globo terráqueo. Vamos a visitar una ciudad con más de 100 playas como esta, perfecta para los amantes del sol y los que hacen deporte al aire libre. ¿Se quieren venir con nosotros? Pues cojan crema solar y chanclas. ¡Bienvenidos a Sydney! Hay mucha cultura de la vida activa, del deporte. Toda esta gente viene a nadar siempre los viernes a las 6:15 de la mañana. ¿Pero cuántos hay? ¿100? ¿200? Pues, ¿300? pues por ahí. ¿Y a ti qué es lo que te motiva a venir aquí? O sea, vivir cerca del mar es otro de mis sueños. Esperamos a la salida. ¡Que vaya bien! Hay 60 millones de canguros aquí en Australia y 27 millones de personas. Para que se hagan una idea, tocaríamos como a 3 canguros por persona. Así que estos 3 son para mí. Hay 55 especies de canguros y más de 60 millones. Hay más canguros que personas. Sí, es como el animal emblemático aquí en Australia. Te come un montón, tío. Es una de las piscinas oceánicas más increíbles de Australia. Bien nadando o viendo cómo rompen las olas, estar aquí es estar como en nuestro propio paraíso. Estamos en las Bronte Pool, es una de las piscinas oceánicas más famosas de toda Australia y sin duda la mejor de Sydney. Tiene 30 metros y viene gente de todo el mundo, todo el año, a bañarse a esta piscina. Esto es Aragones por el mundo. Este gigante de hierro, el Harbour Bridge, es conocido como la Percha por su peculiar forma. Verlo desde su cima, atravesarlo o desde aquí, desde la bahía de Sydney, a veces quita la respiración. Es el puente de acero más alto del mundo. Tardaron en construirlo más de 8 años, 1.400 hombres y aún así todos los fines se sigue averiando. Así que bueno, no sé yo muy bien cómo lo hicieron. Trabajo al otro lado del puente, así que todas las mañanas veo estas vistas. Son magníficas, la verdad. Además de playas, animales exóticos y buen tiempo, los australianos saben pasárselo bien. Con esta explosión de colorido, que comience la fiesta. Bienvenidos aragoneses por el mundo.